todos, hermanos, también a aquellos que ya están viendo el video. Le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí en una reunión de estudio en este día viernes, que es precisamente un día para la cristiandad, ¿verdad? En general, muy particular. Nosotros vamos a estar tocando en este día, en este estudio, algo relacionado, es muy amplio el tema, obviamente, acerca del Viernes Santo. La pregunta es, ¿cuándo fue Jesús crucificado? Porque todo nace de allí. ¿Fue crucificado un día viernes o cuándo? De acuerdo a las Escrituras. Esto es lo que vamos a estar estudiando con la ayuda del Señor, así que les pido que estén ustedes atentos, ¿verdad? Si usted quiere, a lo cual podemos apelar para conocer la verdad acerca de estos temas. Les invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 12. Vamos a leer el Mateo 12 del 39 al 40. Mateo 12, gloria a Dios, del 39 al 40. Vamos a leer desde el 38, un verso antes. Así que dice así la palabra de Dios, que leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos de ti ver señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy gracias, Señor, en esta hora que nos permites estar aquí compartiendo esta palabra, Señor, con cada uno de mis hermanos, también con aquellos, Señor, que están viendo el video por Facebook, en el grupo, Señor, en el cual tú nos permites salir con las reuniones que estamos realizando aquí en este lugar. Te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine no solo nuestra mente, sino también nuestro espíritu, Señor, para poder recibir esta palabra, Señor, y que esta palabra sea una semilla que germine al 100% en nuestro interior, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Es tu palabra la que tiene, Señor, la verdad. Tú dijiste que las palabras que tú hablabas eran espíritu y verdad, Señor, y de eso se trata. En esta hora apelamos a tu declaración y a lo que hemos creído desde el Génesis al Apocalipsis, que esta es tu verdad, Señor. Gracias, Señor, por la ayuda del Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro y también está allí junto a aquellos amigos que están viendo el video, Señor, para redarguir, para convencer, para instruir, Señor, y para edificar. En el nombre de Jesús te doy gracias. Solo apelamos a la verdad. No queremos conocer más que tu verdad, Señor. Y tu palabra expone tu verdad. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Hemos leído este verso que es clave en esto que vamos a estar compartiendo con la ayuda del Señor. El verso que hemos leído, eran 3 versos exactamente, se encuentran, los voy a volver a mencionar por si alguno que está viendo el video no tomó nota, pero en el capítulo 12 de Mateo, ¿sí? El verso 38, el 39 y el 40. Está hablando Jesús en el 39 de una señal que le había sido pedida acerca de su ministerio, ¿verdad? Si él realmente era quien la gente decía que era el Mesías prometido. Entonces él dijo: solo la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era esa famosa señal del profeta Jonás? Él mismo se encarga en el verso 40 de mencionarla. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. O sea, el Hijo del Hombre,
hablando del mismo, habría de estar en el vientre de la tierra, sepultado 3 días y 3 noches. Y luego, obviamente, aludiendo a su resurrección, entonces él iba a volver a la vida. Así como Jonás volvió a la vida en el sentido simbólico, porque había estado dentro de ese gran pez 3 días y 3 noches, y luego fue vomitado por el pez allí en la costa, ¿sí? Esto usted lo encuentra obviamente en el libro de Jonás. Estúdielo, por cierto, es bien interesante. Pero lo más interesante de este libro es esta señal que nos habla acerca de la veracidad del ministerio del Señor Jesús. Y esto nos va a dar la pauta de cuánto tiempo Jesús estuvo sepultado. Aquí tenemos entonces, leemos cada uno de los hermanos, espero que tengan los gráficos, no sé si ya ha repartido David a todos los gráficos. Entonces, vamos a estar mirando el primer gráfico, donde vamos a ver, ¿verdad? En el gráfico donde dice Viernes Santo incorrecto, ¿sí? Lo vamos a poner ahí, no sé si se alcanza a ver. Bueno, usted lo tiene en su mano, pero yo, para beneficio de aquellos que ven el video, ¿se podrá agrandar un poquito? Viernes Santos incorrecto. Sí. ¿Y por qué digo incorrecto? Porque esto es lo que la mayor parte de la cristiandad está celebrando hoy en día, por ejemplo, ¿verdad? Esto es lo máximo, ¿verdad? Que se puede hacer. Se puede hacer más. Ahí está bien. Ahí está bien. Entonces, aquí vemos, si usted lo tiene también en los gráficos que tiene en su mano, entonces cómo la cristiandad celebra, ¿verdad? Esta festividad, un Viernes Santo, ¿sí? Bueno, obviamente tenemos que decir que es incorrecto, y ya vamos partiendo de esta base en este estudio, que espero ser breve con la ayuda del Señor, pero nos damos cuenta entonces de que no puede ser nunca, de acuerdo a esta señal del profeta Jonás, el viernes, el día de la crucifixión, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted lo ve, por ejemplo, este no es el viernes incorrecto, gloria a Dios. Entonces, si usted lo ve aquí, usted tiene aquí la hoja, ¿sí? Dice crucifixión tradicional, Viernes Santos incorrecto. Ese es el que hay que poner ahora para poder nosotros comprender realmente de qué se trata. Gloria a Dios. Entonces, si usted tiene su hoja en su mano, entonces usted va a ver de que el día viernes, ahí está enmarcado, como lo celebra hoy en día, ¿verdad?, el cristianismo, en la noche y el día viernes. Jesús dijo que el día consta de 12 horas, haciendo referencia al día, ¿verdad?, al día de luz, ¿sí? Pero bueno, la cristiandad actual y también el pueblo judío actual está guardando, ¿verdad?, un día que termina a las 6 de la tarde, o sea, con la caída del sol. De acuerdo a la Biblia, eso va a ser tema para otro estudio, es incorrecto. El día no comienza con la noche, tal como celebra, ¿verdad?, el pueblo judío actualmente y también el cristianismo actual. De acuerdo a la Biblia, ¿verdad?, no empieza el día con la caída del sol. Obviamente que en nuestro calendario romano, en el mundo occidental, el día consta de 24 horas y comienza a las 12 de la noche y se cierra el ciclo de un día a las 12 de la noche, ¿verdad?, en donde tenemos las 24 horas. Pero eso es el calendario romano. Hablando en términos bíblicos, nosotros tenemos que contar el día como las Escrituras lo cuentan. Pero bueno, de acuerdo, repito, al cristianismo tradicional, como también al judaísmo tradicional actual, comienza el día a la caída del sol. O sea que ahora mismo, ya para el que guarda el sábado, ¿sí?, entonces, usted sabe que el séptimo día de la semana es el día sábado. Entonces, para el que guarda el sábado ya comenzó el Sabbat, así se llama el día de reposo en hebreo, Sabbat. Entonces, el día viernes ya, entonces, para
la mayoría de las personas, ¿verdad? Entonces ya terminó, ¿sí? Ya Jesús ya fue crucificado. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde de un día supuesto viernes, ¿sí? En aquella época donde Jesús fue llevado a la cruz y en la ciudad de Jerusalén fue crucificado. A las 3 de la tarde de aquel día supuesto viernes, entonces Jesús fue crucificado, fue muerto en la cruz y fue sepultado, ¿sí? Todo en ese día viernes. Ahora, esta es la concepción que tiene el cristianismo actual, ¿verdad? Nosotros, aquí repito, lo voy a hacer claramente para hacer la distinción entre lo que es el calendario romano, ¿sí? Que comienza el día a las 0 horas, termina a las 24 horas, son 24 horas, un día completo. Entonces, pero eso es el calendario romano. En términos bíblicos, el día comienza, de acuerdo al cristianismo y de acuerdo al judaísmo, con la caída del sol. Ahí nace un nuevo día, ¿sí? Es totalmente ilógico y lo vamos a probar ahora con la escritura. Aquí vemos, ¿verdad?, lo que queremos explicar, para beneficio de aquellos que están viendo el video y no tienen esta hoja como la que tenemos nosotros. Bueno, si usted mira el video y lo alcanza a divisar, entonces el día empieza, el Sabbat empieza ahora a la caída del sol. ¿Me explico, hermanos? Amén. No piense en términos occidentales, no piense en términos romanos, pensemos en términos judaicos o dentro del cristianismo tradicional. Gloria a Dios. Entonces, esto le quería mostrar. Ahora, si usted empieza a contar, contemos, vamos a usar las matemáticas, ¿verdad? La señal del profeta Jonás dijo que Jesús, ¿verdad? Esa era la señal que le iba a ser dada al pueblo de Israel, era que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días, escuche, 3 días y 3 noches, entonces tenemos 3 días completos, ¿sí? 3 días, un día y una noche, otro día y otra noche, y otro día y otra noche. Entonces tenemos 3 días. Ahora, si Jesús fue crucificado un día viernes, ¿sí? Usted cuente a qué hora fue sepultado, de acuerdo a la cristiandad. Fue sepultado antes de la caída del sol, ¿sí? Pero entonces vamos a contar una noche del día Sabbat, ¿sí? Un día y otra noche. ¿Cuánto tenemos entonces? Tenemos 2 noches y un día. No tenemos las 3 noches y 3 días, como dijo la señal del profeta Jonás. No sé si me estoy explicando en esto. Esto está bien claro. Entonces, aquí vemos que es la mitad del tiempo lo que la cristiandad en general ha creído equivocadamente. Por eso hemos puesto esto como equivocado. Esta crucifixión en los tiempos equivocados. No fue Jesús crucificado un día viernes. Entonces, si no fue crucificado un día viernes, ¿cómo cuadra, verdad, la señal del profeta Jonás? Vamos a verlo ahora, entonces. La señal del profeta Jonás, que vamos a ver que para que nos cuadren los 3 días y las 3 noches, no sé si se alcanza a ver en el script, entonces tenemos que el día de la crucifixión no fue nunca un viernes, no pudo haber sido un viernes, fue un día miércoles, ¿sí? Día y noche, ¿sí? Día y noche, día y noche, día y noche. Entonces ahí tenemos que un jueves estuvo sepultado, un viernes estuvo sepultado, el Sabbat estuvo sepultado, son 3 días y 3 noches. Entonces, el día de la sepultura del Señor Jesús, de su muerte en la cruz, fue un día miércoles. Ahí usted tiene los textos también, vamos a estar mirándolos, para que entonces ya con más propiedad vamos a nosotros a mencionar Marcos capítulo 15, vamos a mirarlo,
en cuanto a la columna donde está el día miércoles, Marcos capítulo 15, el verso 33. Si usted lo encontró, vamos a leerlo entonces. Dice que cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿De qué se trata la hora sexta en los términos bíblicos? ¿Y de qué se trata la hora novena? Como vemos, la hora sexta son 6 horas que había transcurrido de día. El día comenzaba entonces con la salida del sol. Entonces, ahí es verdaderamente cuando comienza el día, con la salida del sol. Este es tema para otro estudio, no lo podemos dar ahora por razón de tiempo, pero con la salida del sol comienza verdaderamente un día. Los adventistas del séptimo día y otras sectas sabatistas, digo sabatistas porque guardan el sábado, guardan mal el sábado si lo quieren guardar. Lo están guardando mal porque ellos lo guardan comenzando con el día con la noche. Con la caída del sol comienza un nuevo día. Sin embargo, en la Biblia, y lo vamos a probar ahora, el día comienza con la salida del sol. ¿Me explico, hermano? Entonces, el día miércoles fue crucificado a la hora sexta. ¿Cuál era la hora sexta? A las 12 del mediodía. El sol aparecía a las 6 de la mañana, aproximadamente, un poco más, un poco menos, de acuerdo al momento de la estación en la cual estaba presente. Ese era el mes de Abit, el primer mes del calendario judío, ¿sí? O mes de Nisan, también conocido, Abit o Nisan. Ahí se celebraba la Pascua. Recuerda que Jesús comió con sus discípulos la última Pascua, ¿sí? Era una de las fiestas de los judíos, la celebración de la Pascua. Ellos lo tenían que celebrar todos los años en el día preciso. En el día 14 del mes de Nisan, ellos tenían que matar un cordero por familia y comerlo junto con hierbas amargas y panes sin levadura. El cordero no podía ser hervido, tenía que ser asado al fuego y lo tenían que comer todo en esa noche. Así que eso ocurrió en el día 14 del mes de Abib de Nisan, en el cual se celebraba precisamente, comenzaba la Pascua, el día de que tenían que comer el cordero. ¿A qué hora comían el cordero? Obviamente a la noche, pero estaba dentro del día miércoles todavía. ¿Y por qué ahora dice usted día miércoles y no día viernes? Por la razón que ya le hemos explicado. El viernes no cumple con los requisitos de los 3 días y 3 noches. Entonces tenemos que, de una cosa estamos seguros, el domingo Jesús apareció resucitado. Entonces no puede ser para adelante, sino que tiene que ser para atrás, el día de la crucifixión, obviamente. Jesús resucitó, ya apareció resucitado el día domingo. Entonces ahora vemos de que el día miércoles es lo que cuadra precisamente y le tiene sentido con todo lo que enseñan las Escrituras. Este día, miércoles, es el día de la preparación de la Pascua de los judíos. Juan capítulo 19, vamos a mirar el verso 42. Juan 19, el verso 42. Y dice así: allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Sí? Ya se hacía oscuro, entonces tenían que sepultar el cuerpo del Señor, ¿sí? Pero estaba dentro del día miércoles. Repetimos, el día comenzaba a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía de ese mismo día miércoles fue crucificado, a las 3 de la tarde Jesús expiró, fue descolgado, fue llevado a un sepulcro nuevo. Pero entonces, para sepultarlo tenía que esperar, ¿verdad?, que estuvieran las condiciones dadas. Y no era tan fácil como lo vamos a descubrir, porque Jesús estaba colgado todavía antes de las 6 de la tarde, antes del cierre del día de luz de aquel miércoles. Tenían que pedir autorización para descolgar el cuerpo del Señor. Pero era la Pascua de los judíos. Entonces, ¿cómo cuadra esto? Porque
si era el día de la Pascua, era un día de reposo. Y luego viene el día jueves, el día viernes, y viene el reposo semanal del día Sabbat, el sábado, del séptimo día de la semana. Entonces, lo que tenemos aquí es que tenemos dos sábados. Vamos a abrir esa puerta para que salga. Entonces, tenemos dos sábados. Tenemos el sábado regular, es el Sabbat, es el término hebreo para reposo, el Sabbat. Y luego tenemos el Sabatón, que era uno de los 7 sábados anuales que se celebraba en la nación de Israel. En la Pascua, ese primer día, ¿verdad?, era el Sabatón, así es la palabra en hebreo, porque era un sábado especial, era un sábado mayor, por decirlo así. Había 7 fiestas que comenzaban con un sábado también, que indistintamente en el día que caía de la semana se tenía que guardar. No sé si me explico en eso. El Sabatón podía caer un miércoles, como cayó en esa oportunidad, podía caer un jueves, podía caer otro día de la semana, pero era un sábado particular y muy diferente del sábado regular, que era el séptimo día de la semana. ¿Me explico, hermano? Era un día de reposo, era un día donde no se hacía absolutamente nada, como no se hacía nada tampoco en los sábados regulares. ¿Sí? En la mente del adventista, del séptimo día obviamente, y de la gente sabatista, esto está bien claro, ¿sí? Porque ellos saben a lo que me estoy refiriendo. Hay muchas congregaciones que guardan las fiestas de los judíos. Son 7 fiestas anuales. La Pascua, ¿verdad?, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del día de la expiación y la fiesta también de los tabernáculos o de las cabañas, también conocida. Entonces, todas estas fiestas se inauguraban con un sabatón, que era un día de reposo, pero de mayor preponderancia. ¿Por qué? Porque era un día de convocación general. Había esas 7 celebraciones en el año, en los cuales los judíos obviamente estaban como obligados por la ley a asistir al menos a 3 de estas festividades en la ciudad de Jerusalén. Era una obligación estar ahí en esas 3 celebraciones, obviamente celebrando en el templo de Jerusalén, que estaba vigente en los días de Jesús todavía, ¿sí? Entonces, el tema es que Jesús no fue ni crucificado en el templo, Jesús fue crucificado fuera de la ciudad, en el monte Calvario, ¿sí? Entonces, allí fue llevado el Señor el día miércoles, fue crucificado, y antes de que oscureciera, entonces, se apresuraron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al otro día era un sabatón, el jueves de esa semana. ¿Sí? Tal como lo tenemos entonces en la señal del profeta Jonás, Mateo 12, 39 y 40 en el gráfico. Entonces, ahí vemos nosotros la importancia de ser consecuente con las Escrituras. Esta manera de ver, como muestra la realidad a la luz de la Escritura, entonces nos da la pauta de que la Escritura nunca se contradice. Porque si nosotros sostenemos que la crucifixión se efectuó un día viernes, vamos en contra de la palabra de Dios. Amén. Pero la Escritura nos enseña que no fue un día viernes. Así que es falso que Jesús haya sido crucificado un día viernes. Y quienes celebran eso, obviamente, o son ignorantes de las Escrituras porque nadie les ha enseñado, o sencillamente son rebeldes, porque a pesar de que pudieron haber escuchado, oído, no le prestan atención, dándole, ¿verdad?, prioridad a las tradiciones humanas antes que a la palabra de Dios. Por eso es tan importante esto, hermano, que nosotros seamos dóciles con la palabra. Cuando la palabra de Dios nos muestra algo y que nosotros estamos equivocados, tenemos que reconocerlo y decir, amén, gloria a Dios, estaba equivocado, pero entonces ahora reconozco que lo que me enseña la Escritura es verdad, ¿sí? Y no todo el mundo está dispuesto a llegar a ese grado de humildad de decir, no, yo estuve equivocado toda la vida,
Por eso hay personas que dicen, yo nací católico, moriré católico, porque mi abuelito, mi abuelita, y mi padre, y mi madre, todos han sido católicos y yo también. Pero si la Biblia te está diciendo que el ser católico no salva a nadie, porque la salvación es por fe y no por obras, entonces hay que reconsiderar esa creencia equivocada y a la luz de las Escrituras llegar a la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Saber que nuestro Salvador es Jesús y somos salvos no por obras, sino por fe. Bueno, ese es otro tema. Pero ahora nosotros estamos analizando acerca del día de la crucifixión y el tiempo en el cual el Señor estuvo sepultado, que no podía ser otro que 3 días y 3 noches. Si no, no es el Mesías verdadero. La señal de la verdad, de la veracidad de su ministerio es esta. Es la única señal que él dejó, como diciendo, yo soy el Mesías y se va a cumplir esto. Él lo dijo todavía cuando estaba vivo, pero él murió y resucitó al tercer día. 3 días y 3 noches él estuvo entonces en la sepultura. Así como Jonás, repito nuevamente esto, ¿para qué? Porque a veces hay personas que les cuesta comprender, entender, ¿verdad?, en su cabecita lo que es realmente 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches son 3 días completos en nuestro calendario o en nuestro uso horario tradicional. Son 24, 48, 72 horas. 72 horas fueron las que Jesús estuvo sepultado. Amén. Bueno, explicado esto, hemos dado cuenta de que el sabatón, Juan 19:31, era un sábado anual, o sea, un sabatón era un sábado especial, como ya hemos dicho. Hay un verso más en donde que nos va a traer luz, que está en Marcos capítulo 15, el verso 42. Yo le invito a que usted lo busque en su Biblia. Marcos capítulo 15. Por eso usted mantenga estos papelitos que son importantes, porque ahí están los textos bíblicos explicados de una manera clara para que usted los compare y los compare con las Escrituras. A los amigos que ven el video, lamentablemente a lo mejor el screen no los puede ayudar porque está un poco alejado, ¿verdad? Pero entonces, si usted lo solicita al comentario, al pie de este video en los comentarios, yo le puedo enviar un PDF con estos gráficos, para que usted los tenga en su computadora o en su teléfono, los pueda imprimir. Si lo puede hacer, entonces de esa manera va a tener lo que yo tengo aquí a mano, ¿sí? Todo eso lo tengo en tamaño grande para que sea comprensible y usted lo puede tener, solo lo tiene que solicitar y es totalmente gratuito. La Biblia dice, de gracias recibisteis, de gracias da. No se lucra con la palabra de Dios. Esto es muy importante. Hay quienes lucran con la palabra de Dios, hay quienes lucran con la música cristiana, ¿verdad? Bueno, yo no estoy de acuerdo con esas cosas, porque de gracia recibimos esta palabra, ¿verdad? Y los escritores de la Biblia no cobraron ninguna regalía, ¿verdad?, por lo que dejaron aquí escrito. Así que de gracia recibiste, de gracia da. El trabajo es servicio para la obra de Dios, así que usted lo puede imprimir y tener esta información que yo considero, a mi entender, a mi humilde entender, que es muy valiosa. Gloria a Dios. Vamos a mirar entonces Marcos capítulo 15, el verso 42. Marcos 15, el verso 42. Marcos 15, el verso 42. Estoy mirando mal. Sí, ya me falla la vista, hermano. Tengo que usar pero es para la distancia, pero ya me está fallando, es para lo cercano también. Marcos 15, el verso 42 dice, mire qué importante este verso, dice, cuando llegó la noche, está hablando de aquel día, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. En el original griego es la palabra, ese reposo sabatón, ¿verdad?, que estábamos hablando, que es el más importante en esa fiesta de la Pascua.
Recuerden, la fiesta de la Pascua estaba ese sábado anual y estaba el sábado regular, el séptimo día de la semana. Pero acá se nos dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Y acá viene la confusión para nuestros amigos adventistas y otros, ¿verdad? Que creen de que porque aquí dice que llegó la noche, entonces era el día de la preparación. ¿Cuál era el día de la preparación? El día previo al día de reposo. En el sábado regular, el séptimo día de la semana, el día viernes era el día de la preparación. ¿Qué se hacía en el día de la preparación? El mismo nombre lo indica, ellos preparaban toda la comida que iban a comer el día sábado, el día de reposo, porque estaba prohibido hacer prender fuego, estaba prohibido por la ley. Entonces ellos preparaban la comida, planchaban la ropa, en fin, hacían todas las tareas para que el día de reposo, entonces ellos solo tenían la comida ya preparada, comían en familia y eso era todo. No podían hacer ninguna labor, ninguna tarea en el séptimo día. Pero también había un día de la preparación previo al sábado anual que estamos hablando, el sabatón. Entonces, nuestros amigos adventistas creen que porque dice acá el día de la preparación está haciendo referencia al día regular, al sábado regular. ¿Me explico? Entonces ellos dicen es viernes, entonces Jesús murió un viernes, el día de la preparación. Entonces fue sepultado y resucitó al domingo por la mañana. Pero ya dijimos que es falso, porque ¿cuántos días eran? 2 días. ¿Y cuántas noches? Una sola noche. No se cumplió la señal del profeta Jonás. Así que, por no comprender bien la escritura, entonces erran en este punto, creyendo de que este era el sábado regular. No sé si me acabo de explicar en esto. Esto es importante. Dice, cuando llegó la noche, lo vuelvo a repetir porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Este día de reposo era un día de reposo especial. El día de reposo pascual, el día de la Pascua. ¿Me explico? Era un día de descanso, que era el día jueves. Por eso, ellos dicen que cuando llegó la noche, porque era de la preparación, vamos a seguir leyendo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Cuándo hizo esto José de Arimatea? Nosotros leemos la escritura, por eso siempre decimos que tenemos que leer el texto y el contexto. Entonces, cuando llegó la noche es clave. Cuando llegó la noche es clave porque allí José de Arimatea ya era la noche. Es falso que el día comienza con la noche. Porque si llegaría entonces el día sábado, día de reposo, con la noche, estaría quebrando el mandamiento. Me estoy explicando, hermano. Cuando llegó la noche, que era la preparación, dice José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ya estaba oscuro. Ya era más de las 6 de la tarde. De haber sido verdad que el día comienza con la noche, entonces estaba quebrando José de Arimatea el mandamiento de descansar. Seguimos leyendo para sorprendernos un poquito más. Dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. ¿Sí? E informado por el centurión dio el cuerpo a José. Ahora fíjense usted una cosa. Esto no estaba ahí a 2 bloques del palacio de Pilato, el monte Calvario, la cruz donde estaba Jesús pendiente colgando. Estaba a una cierta distancia. En esa época, ¿verdad? Primero no había luz como la que tenemos nosotros, todos eran faroles, ¿verdad? No había la luz eléctrica, no existía. Entonces tampoco había un automóvil, un carro para llegar rápido y volver. Había que ir en un camello, en un caballo o corriendo para llegar hasta la cruz, y fue el trabajo que hizo aquel centurión, ¿sí?
verificó que el cuerpo del Señor, que todavía estaba pendiente, que estaba la noche caída, ¿sí? Verificó que estaba muerto, entonces volvió corriendo o vino con un animal, no sé, no lo dice la Escritura, y le informa a Pilato. Entonces, cuando le informa al centurión a Pilato, sí está muerto. Entonces le dio el cuerpo a José, o sea, le dio la autorización, no que Pilato fue a descolgar a Jesús, ni el centurión descolgó a Jesús. Le dijo, ya está, vayan, está muerto. Sáquenlo y hagan lo que tengan que hacer con él. ¿Me explico? Entonces, todo eso de noche, todo eso en el supuesto día de reposo, falso, que era el día de reposo, porque el día de reposo, lo tengo que repetir una y muchas veces más, no comienza con la noche, comienza con la salida del sol. Amén. Entonces, seguimos. Dice, el cual, dice José de Arimatea, ¿verdad? ¿Qué hizo? El cual compró una sábana. Compró una sábana en día de reposo. Se cerraban todos los negocios. Nadie vendía nada. Era una pena capital quebrantar el reposo. Era morir apedreado, hermanos. Entonces, pero José de Arimatea fue y compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, hizo rodar una peña a la entrada del sepulcro. Todo eso de noche. ¿Cuánto tiempo pasó mientras entró de noche ya José de Arimatea, ¿verdad? Y le pidió el cuerpo a Pilato? Vamos a suponer que fue a las 6 de la tarde. Entre que el centurión fue a verificar si Jesús estaba muerto o no, volvió, pasó por lo menos unos 40, 50 minutos, mínimo. Y todavía soy condescendiente con esto porque pasó mucho más tiempo. El centurión no iba corriendo. Vamos a empezar por eso, ¿sí? ¿Cuál era el apuro? Él no tenía ningún apuro. Entonces llegó y dijo a Pilato, sí, ya está muerto. Bueno, vayan, hagan lo que tengan que hacer. Ya tienen autorización para descolgar el cuerpo del Señor. Descolgar. No era tan fácil descolgar a un crucificado. Había que tumbar la cruz. Recuerde que había que extraer los clavos de la mano y de los pies. Y allí, entonces, tomar el cuerpo, llevarlo al sepulcro nuevo. ¿Qué hizo? Repito, de noche todo eso. José de Arimatea, estaba Nicodemo también, ayudándole. Fueron y compró José de Arimatea una sábana nueva. Había un local abierto. Era un día de reposo, estaba penado por la ley. Moría apedreado José de Arimatea y moría apedreado el dueño del negocio que tenía abierto. Usted vio que los judíos a las 5:30 de la tarde ya cierran todos sus negocios. Si usted ha tratado con personas judías, usted va a ver que ellos a las 5 ya bajan las persianas de sus locales, que la mayoría son comerciantes. Cierran sus persianas. Yo traté mucho con ellos, yo les compraba cosas. Yo sabía que a las 5 de la tarde del viernes ellos ya no estaban más. Bajaban sus persianas. Los otros negocios seguían abiertos, pero ellos no. Entonces, el día sábado tampoco abrían. Recién abrían el primer día de la semana, que es el día domingo. Y así hasta el día de hoy esto. ¿Sí? Pero en aquella época, parece que a la noche estaban abiertos los negocios, porque en aquella época el día no se guardaba y no se sostenía como hoy, donde hasta el judío se ha equivocado en eso, creyendo que el día comienza con la caída de la noche. Y entonces muchos creyentes cristianos atribuyen que el pueblo judío, ¿verdad?, es sabio, sabe todas las cosas, pero con claridad total podemos decir que hay ignorancia en guardar como se guarda, ¿verdad?, los días. Porque la Biblia es nuestra guía de la verdad, la que nos enseña. Entonces nos tenemos que sujetar a la Escritura. Entonces, ahí vemos lo que sucedió en aquella
anochecer, vamos a llamarle. No era el día de reposo, era ni más ni menos que el día miércoles de noche. ¿Cuándo terminó el miércoles, pastor? Bueno, terminó con la salida del sol del día viernes, del día jueves, perdón. Ahí terminó el día miércoles. Ahí comenzó un nuevo día, donde el cuerpo del Señor Jesús sí ya estaba sepultado. Ya en esa noche, fíjese todo el trabajo que hubo que hacer también. Tenían la sábana nueva, tuvieron que lavar el cuerpo del Señor, estaba todo ensangrentado, ¿sí? Lo envolvieron en una sábana. Dice la Escritura, el verso 47, dice: María Magdalena y María la madre de José miraban dónde lo ponían, en cuál sepulcro lo estaban poniendo el cuerpo del Señor. Entonces, el Señor estuvo sepultado ahí todo ese día jueves, y estuvo sepultado todo ese día viernes, otro día de la preparación, porque ya el día sabatón, era el jueves, había pasado, y entonces venía el día viernes, ¿sí? Donde Marcos capítulo 16, vamos a leer, vamos a mirar aquí la sucesión de estos hechos. Recuerden, en la Escritura hay capítulos y hay versículos, pero en los originales es todo de corrido. Para una mejor comprensión y entendimiento es que se ha separado los libros, ya sea los evangelios, cualquier libro de la Escritura, en capítulos y en versículos. Entonces, el capítulo 16, como lo tenemos en el Evangelio de Marcos, nos dice: cuando pasó el día de reposo. ¿Cuándo pasó el día de reposo? ¿Cuál era ese día de reposo? El sabatón, Juan 19:31. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Era el día de la preparación, ahí se podía trabajar. Era el viernes, pero que el cuerpo del Señor estaba sepultado. Pero entonces ellas aprovecharon, fueron y compraron especies aromáticas. No fueron a comprarla el día jueves porque estaba prohibido. ¿Me explico? Entonces fueron y compraron especies aromáticas. ¿Para qué? Para ungir el cuerpo del Señor. Entonces, dice la Escritura, para ungir. Y muy de mañana, sigue acá el relato, muy de mañana, pero ¿cuándo? El primer día de la semana. ¿Cuál era el primer día de la semana? El día domingo. O sea, vino el día viernes de la preparación, compraron las especies, las prepararon, pasó el sábado regular, día de reposo también, séptimo día de la semana, y entonces, a la mañana, muy de mañana, dice que entonces, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Recién estaba comenzando el día, dice. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como él os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. El ángel les mencionó acerca de la resurrección del Señor. El cuerpo ya no estaba ahí, la piedra estaba removida. Esto al margen del estudio, porque estaba removida la piedra. ¿Será que Jesús le pegó una patada a la piedra, resucitado, y entonces salió? No, no necesitaba Jesús el remover ninguna piedra, ni nadie la tenía que remover, porque Jesús, con su cuerpo resucitado, traspasaba la piedra, traspasaba las paredes, traspasaba el espacio. ¿Me explico, hermano?
Entonces, ¿cuál es la razón de que estaba la piedra removida? El ángel removió la piedra, ¿pero para qué? Para que la gente vea, para que vean que el Señor verdaderamente había resucitado. Pero bueno, eso es al margen. Ahora el tema, que entonces, de acuerdo al esquema que tenemos y estamos explicando, tenemos que si se cumplió la señal de esta manera del profeta Jonás, 3 días y 3 noches sepultado en el vientre de la tierra, y muy temprano por la mañana ya el Señor estaba resucitado del día primero de la semana, o sea, el domingo. Amén. Entonces, esa es la señal del profeta Jonás. Obviamente había 2 días de la preparación y había 2 sabbats. Un sabatón, el día especial que era el día jueves, y el otro el sábado regular, el 7º día de la semana. Así que esto es lo que las Escrituras, si nosotros hacemos un análisis lento, despacio, deducimos que esto es lo que nos enseña la palabra de Dios y no las tradiciones humanas. ¿Por qué? Porque nadie se toma el trabajo a veces de analizar si lo que cree es verdad. Por eso siempre trato de decirle a las personas, ¿verdad?, de hacerle esta pregunta: ¿por qué usted cree lo que cree? ¿Por qué cree lo que cree? Lo mismo le pregunto a un musulmán, le puedo preguntar a un hindú, a un católico o a cualquier persona de cualquier rama del cristianismo que no está de acuerdo con las Escrituras. ¿Por qué cree usted como cree? ¿Por qué cree entonces que Jesús murió un día viernes? No porque lo enseña la Biblia. Mi segunda pregunta: ¿lo enseña la Biblia esa? Bueno, claro. ¿Cómo? ¿Dónde? Muéstreme. Entonces, con paciencia, uno le dice: ya ve que no se cumple la señal del profeta Jonás de la manera que le han enseñado a usted. Y sí cuadra cuando Jesús muere un día miércoles y cuando damos lugar al sabatón de la Pascua, que era uno de los 7 sábados anuales, y cuando le damos lugar, ¿verdad?, al segundo día de la preparación, al viernes regular, y cuando le damos lugar al sábado de reposo normal, 7º día de la semana, tenemos que Jesús verdaderamente es el Mesías, porque sí estuvo cumpliendo la señal del profeta Jonás en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sí? Pero el religioso, el que sigue las tradiciones humanas, el que nunca se atreve a analizar la Escritura, a ver si lo que cree es verdad, dice amén a cualquier cosa. Nosotros no estamos llamados a decir amén a cualquier cosa. Vamos a decir amén, que quiere decir así sea, cuando es la verdad. Afirmamos que es la verdad, que lo que dice la Escritura es la verdad. Yo invito a cualquiera de los que están viendo el video, Dios quiera que haya adventistas o sabatistas, ¿verdad?, que vean esto, a que me escriban, a que me llamen. Y entonces, con mucho compromiso, responsabilidad, vamos a estar hablando de esto, pero obviamente yo no voy a hablar de tradiciones humanas, ni de catecismos, no, vamos a hablar con la Biblia abierta. Y ahí vamos a comprender realmente qué es lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña. ¿Sí? No porque yo sepa, no, porque la Biblia es la que sabe. Es la palabra de Dios la que nos enseña. Y si yo algo puedo discernir es porque realmente la gracia de Dios me ha dado esa posibilidad de comprender esto que es tan simple y tan sencillo. Y uno a veces dice, pero bueno, ¿cómo puede ser que la gente a veces no comprenda? Lo que sucede es que las personas se guían más por las tradiciones humanas, son ataduras que tienen que aprender a romper, porque si no, nunca van a llegar a la salvación. Entonces, esto es muy importante. Entonces, en este cuadro tenemos la señal del profeta Jonás. En el primer cuadro, que era la crucifixión tradicional, Viernes Santo, incorrecto. En un día viernes Jesús no murió. Ya lo hemos comprobado con la Escritura. No murió un Viernes Santo.
Entonces, porque no se cumple la señal del profeta Jonás. Así de simple y sencillo. Si hubiese sido un viernes que murió realmente Jesús, entonces Él no es el Mesías. ¿Me explico, hermano? Entonces, no es que estamos tratando de componer algo, es que el hombre ha descompuesto las cosas. Cuando usted trata de acomodar la Escritura a su parecer personal, ahí vienen los problemas. Cuando alguien dice, no, la Biblia dice así, ¿por qué? Porque me parece a mí. No, la Biblia tiene que decir así también. Por eso hay que darle prioridad a la Escritura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por eso es importante decir amén a lo que se debe de decir amén. No se quede usted ni ningún hermano, amigo creyente con la idea de que la Escritura se puede manipular y acomodar de acuerdo a los gustos y antojos personales de un líder en particular, de una organización en particular. Por más bien intencionado que esté eso, pero las buenas intenciones nos llevan al cielo. Al cielo lleva la verdad, que es Cristo Jesús. Alguien ha dicho que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Hay gente muy bien intencionada que hace las cosas con buenas intenciones, pero eso no quiere decir que se vaya a ir al cielo. Al cielo, voy a decir esto, y espero que nadie se ofenda, no va la gente buena. No. Al cielo van los lavados y comprados por la sangre de Jesucristo. ¿Lavados de qué? Del pecado. Del pecado. Nos reconocimos pecadores. Yo en mi caso, malo. Pero sé que fue el Señor Jesús que murió por mí. No murió un día viernes, murió un miércoles. Por eso yo creo que Él es el Mesías, porque cumplió con la señal del profeta Jonás. De no haberse comprobado esto así tal como lo estoy explicando, entonces yo no hubiese creído en Jesús. Para creer en algo de la Biblia tiene que darse todas las cosas en su lugar. Y Jesús cumplió todas las profecías. Todas las profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas en Cristo. Haga un estudio de todas las profecías, ¿verdad?, que se encuentran en el Antiguo Testamento, en infinidades. Se llaman profecías mesiánicas. Mesiánica por el carácter de Mesías, del Mesías, Jesús. Mesías significa el ungido. Jesús es el Hijo de Dios. Dios hecho carne. El verbo de Dios, tal como lo encuentra en Juan capítulo 1, el verso 1, dice que en el principio era el verbo. Verbo es la palabra. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. El Hijo de Dios estaba con el Padre. Algo que muchos no pueden comprender. Pero eso es lo que enseña la Escritura. Hay que sujetarse a lo que dice la palabra. Si dice que el verbo era Dios y estaba con Dios, ahí vemos entonces de que Jesús, que es preexistente, que es tan eterno como el Padre, pero es otra persona. ¿Y cómo puede ser eso? Dicen algunos, ¿verdad? Y no tengo que meterme en este terreno, pero me veo obligado. ¿Cómo puede ser eso? Que entonces hay dos dioses o tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una vez alguien me dijo, el Padre con barba, el Hijo con la cruz, todo crucificado, y el Espíritu Santo una palomita volando. Eso era un reflejo de cada una de las personas. No quiere decir que el Espíritu Santo es una paloma. Tenemos un solo Dios. Si me escucha alguno de los amigos que sostienen estas cosas, un solo Dios. La palabra Dios es una palabra que está en plural. Significa que Dios está compuesto.
de más de una persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es un solo Dios. 3 en 1, 3 en 1, 1 en 3. Entonces, esto es importante, aunque quizás nuestra mente no lo pueda asociar correctamente, pero eso es lo que enseña la Escritura. Si la Escritura me dice, esa pared es blanca, lo creo. Si fuera que la Escritura me diga, esa pared es negra y yo veo que está blanca, yo también creo que es negra. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. Si la Escritura me dijera, hay que orar de cabeza, yo tendría que orar de cabeza. ¿Pero por qué, pastor, hay que orar de cabeza? Porque si la Biblia lo dijera, habría que hacerlo así. Había que entrenarse, ¿verdad? Así de simple. Porque lo dice la palabra. La palabra es la que tiene valga la redundancia, la última palabra. O sea, nosotros tenemos que tomar nota y hacer lo que la Escritura nos manda, nos dice. Aceptar tal las cosas como están escritas. Así que por eso hay que hacer un análisis de lo que vamos estudiando y viendo. Y no apresurarse. No, porque el reverendo sultano dijo que el viernes es el Viernes Santo. ¿Qué me importa lo que diga el reverendo sultano? A mí me importa lo que dice la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, si todos analizamos las Escrituras y pedimos la ayuda del Espíritu Santo, vamos a darnos cuenta de la importancia que tiene de creer como este libro nos enseña. Entonces vamos a hacer de este libro nuestro libro de texto. No vamos a pasar tanto tiempo mirando un telefonito, mirando una televisión. Vamos a estar analizando lo que este libro nos habla. Nos revela a Dios, quién es Dios. Nos muestra pasado, presente y futuro. El de la historia de la humanidad, sí, pero también el nuestro. Yo sé dónde voy a ir. No necesito que Dios me muestre nada, ya Dios me mostró dónde yo voy a ir cuando tenga que dejar este mundo. Abro el libro de Apocalipsis y ahí está, el lugar donde voy a ir. No necesito ninguna revelación personal y extraordinaria. La Biblia me dice todas estas cosas. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Comprendemos eso? Hay que creer en Jesucristo, en el Jesús de la Biblia, no en cualquier Jesús inventado por los hombres. Los hombres se han inventado muchos tipos de Jesús. El unicitario tiene un Jesús impostor. Impostor. ¿Por qué? Porque se atribuye, ¿verdad?, ser el Padre. Le quita la personalidad del Padre para decir, soy yo. No soy yo, el Padre soy yo, soy Jesús. Eso me enseña la Biblia. El viernes no es el día de la crucifixión, como hemos comprobado. El viernes es sencillamente un día de la preparación previo entre dos sabbats. Un sabatón, viernes de la preparación, y el sabbat regular, el séptimo día. Contamos los días, contamos las noches, 3 días y 3 noches. Allí se comprueba la señal del profeta Jonás que mencionó el Señor Jesús. Mateo capítulo 12, el verso 32, 39 y 40. Entonces, aquí vemos la importancia de las Escrituras. Por lo tanto, tenemos que decir de que la crucifixión tradicional que enseña un día viernes es falso. En la hoja usted va a tener la crucifixión correcto. Miércoles en la mitad de la semana. Esto es interesante. Otro día vamos a hablar de ese tema, de la mitad de la semana. El libro de Daniel, el profeta Daniel, dice que vino el Mesías y a la mitad de la semana hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Algunos atribuyen de que ese es el anticristo. Sin embargo, cuadra perfectamente que a la mitad de la semana, de esa semana, ¿verdad?, Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué?
Porque todos los sacrificios que se hicieron hasta el año 70, ¿verdad? Entonces no sirvieron para nada. 40 años aproximadamente de sacrificios que se hicieron ahí, porque ese templo ya no valía más para nada. Por eso Jesús profetizó acerca del templo de Jerusalén. ¿Veis este templo? Refulgía el oro, el mármol. Los discípulos estaban impresionados. Vio que la gente se impresiona fácil. Oh, wow. Hay que ver una iglesia repleta, ¿verdad?, de personas para sentirse emocionado. Músicas, instrumentos y todas esas cosas. Y a veces lo que menos hay Dios ahí. Porque el número no garantiza la presencia de Dios. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor Jesús, allí está Él. Lo importante es estar reunidos con un corazón rendido al Señor, y no importa si somos 2 o 3 nada más, o somos 10.000. Porque hay gente emocional, carnal. Ahí hay mucha gente. Ahí debe estar Dios. Y no está la verdad. Los templos católicos en el día de hoy han estado repletos, pero ¿estaba Dios ahí? ¿Está la verdad entre ellos? La Biblia me dice que Jesús no fue crucificado un día viernes, y ellos han celebrado por centurias que el viernes es el día santo. ¿Sí me estoy explicando, hermano? No está la verdad. Si usted es católico, querido amigo, bueno, usted probablemente sea el mejor de los católicos. Pero yo le quiero decir de que analice lo que cree, por qué cree lo que cree, por qué guarda lo que guarda, por qué practica lo que practica. Esto es muy importante. Una vez alguien me dijo, no, nosotros como iglesia católica, un catequista era, me dijo, tenemos la verdad. Así, ¿por qué? Le digo, porque nosotros creemos que cuando comemos la Eucaristía, o sea, la hostia, la galletita esa, entonces comemos el cuerpo del Señor y el vino, la sangre de Cristo. Así le digo, ¿sí? Me dice. Pero ustedes no creen así, porque usted me acaba de decir, yo estaba hablando de eso, de que ustedes solo, eso representa un símbolo para ustedes. No es literalmente el cuerpo y la sangre del Señor, como creemos nosotros verazmente. Así le digo, ¿y cuántas veces usted tomó el vino? Estoy hablando de hace unos 25 años atrás o más. ¿Cuántas veces tomó usted en el templo católico el vino? Se quedó pensando. Era un hombre sincero y dijo, la verdad que no recuerdo. ¿Cómo? ¿No comulgó el domingo pasado? Sí, me dijo. ¿Le dieron el vino? No. Usted no está en el cielo nunca, le dije. Porque el que no come mi carne o mi cuerpo y bebe mi sangre, no tiene entrada al cielo, le dije. Se quedó pensando, no dijo más nada. Pasó un tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, y entonces él me llama por teléfono y me dijo, hermano Carlos, me dijo, sí, le digo, Martino, ahora me acordé el nombre, Martino, sí, era italiano, pero hablaba el español porque vivió mucho tiempo en mi país. Me dice, ¿usted sabe de qué me bauticé? Me dice. Ah, sí, le digo, ¿cómo? Y se acuerda que usted me dijo eso, yo estuve analizando y viendo, empecé a visitar una iglesia en Toronto, una iglesia pentecostal, me dijo, y ahí yo acepté a Jesucristo, ahora me bauticé. Usted es cristiano de verdad ahora. ¿Por qué? Porque él era catequista, él enseñaba el catecismo a jovencitos, a niños y a personas que querían tomar su primera comunión, ¿sí? Y entonces era una persona supuestamente instruida. Sin embargo, él estaba perdido.
Porque lo que salva no es el catecismo, lo que salva no es las tradiciones católicas ni las tradiciones humanas. El único que salva es Jesucristo. Entonces, aferrémonos a la verdad, hay que aferrarse a Cristo. Entonces, cuando nosotros descubrimos que la palabra de Dios sí tiene la razón, no tenía yo la razón, era la palabra la que tenía la razón. Si tú no comes el cuerpo y la sangre del Señor, no eres salvo. Y si hay algún amigo católico que está viendo esto, no, pero a mí me mojan ahora, ¿no? La hostia en el vino. Con los años después fueron cambiando, ¿verdad? Y entonces, eso me lo contaron, yo no sé porque yo tomé la primera comunión en la Iglesia Católica y no me dieron vino. Pusieron una hostia en la lengua y no había que dejar caer nada ahí porque se podía caer un brazo del Señor, ¿no? Entonces, había que comer eso. Entonces había que estar ahí comulgando con Dios, estaba a cuenta con Dios, porque ya había confesado mis pecados. Tenía 9 años de edad. Nunca más pisé una iglesia católica, lo digo acá delante del Señor. Fue la última vez que pisé una iglesia católica. Le dije a mi madre que me llevaba y me obligaba a la clase de catecismo, porque ella quería que era católica en ese entonces, ella quería que yo estudiara el catecismo y que me tomara la primera comunión, y yo andaba con ese trajecito, con pantalón corto, tengo por ahí una foto, y andaba con el rosario y todo eso. Salimos de aquel templo aquel día, en la puerta de la iglesia esa, le dije a mi madre, bueno, ya te di el gusto. Esta es la última vez que yo entro a una iglesia católica. No, pero ¿cómo? Ahora viene la confirmación y que... No. Ya te di el gusto. Ya hice lo que tenía que hacer. No más. Y nunca más, hasta el día de hoy, yo he pisado una iglesia católica. Me han invitado, había reuniones. Yo trabajé en la publicidad, en el periodismo, entonces yo tenía que ir a veces a esos lugares. Yo nunca jamás fui. No me importaba. No, pero te van a cerrar puertas. ¿Qué me importa si el que me abre las puertas a mí es Dios? ¿Qué me importa que el hombre pueda hacer? Yo no me tengo que congraciar con los hombres. Yo tengo que estar bien con Dios. Si yo hago eso, la Biblia me asegura que voy a vivir una vida de éxito y de bendición. Si usted quiere éxito y bendición en la vida, agrade a Dios, acérquese a Dios, sea consecuente con la verdad. No es perfecto, ni yo soy perfecto, ni nadie es perfecto, pero tenemos que honrar la palabra. Si la palabra dice es así, hermano. Entonces, vamos a estar mirando la Escritura y poniéndola por obra en nuestra vida. Cuando me digan, no, Jesús murió un viernes, no. ¿Y por qué no? Y le voy a explicar lo mismo que estoy diciendo acá. Vamos a mirar la Escritura, vamos a ver el orden de los sucesos, vamos a analizar, vamos a ser consecuentes con el relato bíblico y no con la tradición humana. Entonces la tradición a usted le va a decir, bueno, que ahí está el camino. ¿Cómo es que se llama eso que hacen todos los viernes? Camino al Calvario, no sé cuántas estaciones, ¿no? Yo he escuchado eso. Y ya digo, ay, Dios mío. Pobres personas se están desbarrancando al infierno. Y lo triste es que no quieren escuchar. Lo triste es que prefieren amar la mentira antes que la verdad. Lo triste es que prefieren seguir honrando sus tradiciones, sus costumbres, porque esta organización falsa solamente les exige a ellos presencia ciertos días en particular,
Y hoy viernes seguro que la mayoría de los católicos apostólicos romanos han estado en algún templo. Quizás no todos, pero la mayoría sí. Y a mí me da mucha pena que las personas honren las tradiciones de los hombres, porque las tradiciones no salvan a nadie. Hay que honrar a Cristo Jesús. Vamos a dejar esto por aquí. No tengo el tiempo ya para hablar de otras cosas, ¿verdad? Acerca de la Pascua o Pesach, que era la palabra hebrea para describir la Pascua de los judíos. Hoy en día ha tomado otra connotación. Usted va a ver los famosos conejitos, los huevos de Pascua. ¿De dónde salieron todas esas cosas? ¿Dice la Biblia de eso? ¿Usted sabía que en la Casa Blanca todos los años en este día, presidente, yo no sé si este presidente actual ha hecho eso, pero es una tradición en esta nación? En el jardín de la Casa Blanca esconden huevos. Y entonces los niños van corriendo y andan buscando esos huevitos de Pascua, que son de chocolate, ¿no? Y lo relacionan con este día, pero eso se le llama Easter, que es falso, es una celebración pagana. Pero sin embargo, los cristianos también creen en esto y también hacen estos jueguitos, llevan a sus niños a buscar huevitos de Pascua en jardines escondidos, ¿sí? Y tantas otras celebraciones, ¿verdad?, que no tienen nada que ver, que hacen perder el tiempo. Pero es divertido, pastor. Hay muchas cosas divertidas en este mundo, pero ¿es una diversión acorde a la palabra de Dios? ¿O es una diversión acorde a las tradiciones, atada al error, a la mentira? ¿Qué tiene? Es inocente un huevito de Pascua. La famosa rosca de Pascua, ¿sí? Que Dios traía un huevo, no sé si sigue siendo así. Se ponía la rosca de... Muy rico, por cierto, sí, rico es. Un huevo ahí en el medio. ¿De dónde sale todo eso? Y se lo relaciona con la crucifixión, con la muerte del Señor Jesús. No, que esa es la resurrección, que otro día vamos a tocar ese tema. Yo tenía aquí para tocarlo, pero obviamente vamos a terminar ya aquí. Ya la hora atrapas. Ya estamos al borde de la hora. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Solo resta decir esto a un amigo que no se pueda estar viendo. Quizá usted está pensando, analizando lo que acaba de escuchar. Yo le invito a que usted tome nota, que tome una Biblia y empiece a buscar. Si usted quiere, yo le puedo enviar estos gráficos, se los puedo enviar en un PDF para que usted lo descargue, pueda contemplarlo de cerca y si gusta lo puede imprimir, lo puede guardar y puede analizar los versículos que están allí, que explican el orden en el tiempo, de acuerdo a lo que la Biblia dice, los evangelios dicen. Y tómese el tiempo y haga una oración sincera a Dios. Diga: Dios mío, yo no conozco todas las cosas, pero tú eres verdad, y yo sé que la Biblia, tu palabra es la verdad. Guíame a esa verdad. El Espíritu Santo no lo va a defraudar. El Espíritu Santo le va a revelar la verdad, le va a mostrar la verdad, le va a hacer comprender la verdad. Cristo es la verdad, Jesús es la verdad. Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, dijo el Señor, si no es por mí. Así que aférrese a la verdad, no deje la verdad, no trance con la verdad, no manipule la verdad, no juegue con la verdad. Tómese firmemente de ella, viva por y para la verdad. No viva por y para los hombres, por y para las organizaciones, no por y para las religiones, por y para Cristo Jesús. Vamos a orar. Si usted realmente quiere la verdad y es sincera, es sincero,
la verdad se va a revelar a su corazón. Vamos a hacer una oración. Si usted siente que desea la verdad dentro suyo, le tiene que abrir las puertas a Jesús y decirle: entra en mi corazón, Señor Jesús. Quiero vivir una nueva vida, despojada de la mentira. Quiero tu verdad. Hágalo así y va a ver cómo Dios va a responder inmediatamente. Oremos. Padre de gloria y del cielo, te damos gracias por todas las cosas. Tú eres el Creador, Señor, Padre eterno. Enviaste a tu Hijo, a Jesús, el ungido, el Mesías, Señor, prometido. Aquel, Señor, que vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. A todos nosotros, Señor. Porque tú has dado tu vida, Señor, en esa cruz, en ese día miércoles, Señor, en el cual tú, Señor, derramaste tu sangre allí en el madero y allí, Señor, moriste por cada uno de nosotros. Señor, fuiste sepultado y se cumplió la señal del profeta Jonás en ti, Señor, tal como tú lo habías dicho. Y gracias te damos por ello, Señor, porque al tercer día tú resucitaste. Tú te revelaste a tus discípulos resucitados, Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Te adoramos, te alabamos, porque tú eres un Cristo vivo. No estás pendiente de una cruz, sufriente, ensangrentado, dolorido. No, eso lo hiciste por nosotros, pero ahora estás resucitado, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias porque tú eres el único mediador, Señor, entre Dios y nosotros los hombres. Tú eres nuestro sumo sacerdote. Tú eres, Señor, nuestro Dios, Señor, que anida ahora en nuestro corazón. Gracias te damos por esta bendición. En el nombre de Jesús, Señor, aquellos amigas y amigos que hacen una decisión por ti, Señor, ayúdales, levántales, sana sus dolencias. En el nombre de Jesús, revélate a ellos, Señor, manifiesta tu gloria. Gracias te damos en el maravilloso nombre de Jesucristo. Declaramos que por las llagas que tú llevaste ahí en la cruz, en tu cuerpo, Señor, hemos sido nosotros sanos en el nombre de Jesús. Son sanos los enfermos de la mente, del cuerpo, Señor, del alma. En el nombre de Jesús declaramos completa sanidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, querido amigo, querida amiga.